Reciban un afectuoso saludo desde el sur del país. Mi nombre es Claudia Lorena Cruz Astudillo. Yo soy gestora cultural. Tengo formación como músico, como licenciada en música y también con estudios en percusión sinfónica. Agradezco mucho al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, a la Gobernación de Antioquia, quienes a través de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia me invitan a compartir con ustedes en el Diplomado de Gestión y Planificación Cultural. Está dirigido a ustedes, los directores, los monitores, los consejeros municipales y departamentales, los vigías de patrimonio, los responsables municipales de cultura, los artistas, todos aquellos que lideran procesos de arte y cultura en los municipios del departamento antioqueño. Las experiencias de cada uno de ustedes como participantes en el diplomado nos ayudan muchísimo a enriquecer esa batería de herramientas en una labor que sabemos sencilla, que se transforma cada día y que cada uno de nosotros cuenta con los resultados y las victorias que trae consigo, especialmente para los grupos de interés que en su mayoría no son más que nuestras propias comunidades. Digamos que dentro de esos retos de la gestión cultural que he enfrentado desde mi experiencia para poner un poco en contexto toda la labor que se ha venido desarrollando, pues no es diferente a la de ustedes. Una labor que han hecho desde mis inicios de formación, desde la universidad, donde como músico instrumentista pues encontré una serie de dificultades, pero también de oportunidades para de ahí empezar a realizar determinados trabajos que impulsaran toda esa labor que no solamente estaba realizando en ese momento yo, sino pues todos mis compañeros de facultad y todos los artistas que en ese momento estábamos muy interesados en desarrollarnos como músicos instrumentistas. Carecíamos de opciones de práctica, no teníamos en esta zona del país orquestas, bandas que nos permitieran de manera activa tener la práctica musical e instrumental. También carecíamos de escenarios permanentes para las muestras artísticas y musicales, eso dificultaba mucho la labor. También como docente de música y de áreas artísticas, pues nos hemos visto y me he visto enfrentada a dificultades propias de zonas con un débil apoyo institucional, lo cual pues no desarrolla infraestructura ni dotación para las prácticas con los estudiantes. Eso de alguna manera potencia la recursividad de todos nosotros a la hora de enfrentarnos a todas estas necesidades. Como docente de música, también y como directora de una fundación sin ánimo de lucro con iniciativas de formación artística y acompañamiento a procesos de organización comunitaria alrededor de la cultura, nos vimos también expuestos a esa carencia de herramientas de gestión. En el momento en que iniciamos, no contábamos con conocimiento en temas específicos de gestión, sumadas a realidades sociales que condicionan ese trabajo, pero que ayudan también, repito, a desarrollar capacidad de comunicación, a solución de conflictos, entre otros factores. Es por eso que hoy considero que la labor que está desarrollando el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, sumado a la experiencia de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, es una oportunidad muy grande de generar nuevas herramientas para ustedes como líderes de cultura del departamento que permitan que en esta etapa ustedes puedan contar con nuevos insumos que se sumen a toda esa vasta experiencia que durante años han desarrollado y que a la vez estos espacios del diplomado permitan el intercambio de esas experiencias, que creo yo es lo más valioso del ejercicio. Digamos que no solamente las clases magistrales o la participación de algunos expertos en temas específicos hacen que este diplomado tenga éxito. Creo que el éxito mayor es la posibilidad de compartir
con cada uno de los 176 personas que en este momento han sido aceptadas a formar parte de este diplomado, y que cada una de ellas, cada uno de ustedes tiene algo por contar, tiene unos proyectos en marcha, tiene unas ideas que están caminando en su cabeza y que seguramente con un apoyo de algunos materiales, con el apoyo de alguna estructura, digamos, de gestión, pueden sacar adelante. Entonces, es una oportunidad muy grande que se presenta en este momento y que podemos llevar a cabo, pues, con el apoyo de todas las personas que hacen parte desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia, y, por supuesto, la disposición que tenemos cada uno de nosotros de apoyar en estos espacios. Vamos a tener la oportunidad de trabajar en el módulo 3 con unos espacios ya con grupos puntuales, donde seguramente vamos ya a abordar de manera precisa aquellas necesidades de acuerdo a cada uno de los perfiles y a cada una de esos desarrollos de ideas de proyecto que vienen trabajando ustedes. Principalmente mi labor en este módulo va a ser acompañar y guiar un poco sobre el trabajo que se viene desarrollando en Colombia alrededor de todos los portafolios y las posibilidades que existen de financiación de proyectos para la cultura. Entonces, tenemos la oportunidad grande de conocer un abanico de opciones que se colocan a disposición de ustedes para que una u otra pueda servir de apoyo en esa labor tan importante que vienen desarrollando ustedes. Se han identificado unas necesidades importantes a tratar. Hemos visto, nosotros como gestores culturales hemos tenido ya la experiencia de primera mano con temas como, por ejemplo, la desorganización propia del sector. Cada uno, ante las dificultades que se han presentado para la formulación de proyectos, la capacidad de gestión de los mismos, pues ha venido desarrollando de manera individual esos esfuerzos. Creo que es hora de empezar también a desarrollar unas potencialidades alrededor del trabajo en red, de poder incluir en esa red no solamente a otros gestores, a otras experiencias culturales, sino también que el Estado haga parte de ese equipo que permita de alguna manera tener una estructura mucho más fuerte, donde cada una de las partes aporte de manera, digamos, consecuente todo el conocimiento, los recursos económicos, pero lo más importante, la experiencia de ustedes y del trabajo que vienen desarrollando, pues se vea reflejado en la puesta en marcha de un proyecto. Nosotros encontramos en este módulo que corresponde a la gestión cultural pública, algunas identificaciones de casos exitosos, las propuestas que vienen en camino en búsqueda de recursos, formulación de proyectos que permiten la realización de sueños, que no es más que la ejecución efectiva de iniciativas que fortalecen al sector e impulsan a otros a que consideren retomar aquellas ideas que siguen guardadas a la espera de ser desarrolladas. También es importante planear algunas rutas, posibilidades para obtener de ellos el mayor provecho posible. Una invitación a explorarlos antes de renunciar, con la predisposición que a veces para nosotros ha sido como muy común en el sector, que en este momento tomemos riesgos. No es fácil, pero tampoco es imposible. El país ha avanzado mucho, los gestores cada día están más preparados para afrontar estos retos y sacar adelante proyectos maravillosos que vemos reflejados en cada uno de los departamentos donde ustedes no son ajenos a esto. Bien, puede decirse que a partir de la última década del siglo XX y en lo que corre de este, pues nuestro país, siguiendo tendencias y asumiendo también decididas vanguardias, un intenso mapa de instrumentos económicos hacia componentes creativos, productivos y de circulación de obras, productos, servicios del sector cultural.
Muchos apoyan de forma integral las cadenas de valor de las industrias culturales y creativas, como por ejemplo los campos audiovisuales, editoriales o espectáculos públicos de artes escénicas. Otros se enfocan en el impulso de la creatividad y de la expresión artística, en la salvaguardia de bienes y manifestaciones asociadas al patrimonio cultural o en medida pues para el acceso ciudadano. De variadas maneras se materializan en inversión social de los presupuestos nacionales y territoriales, incentivos tributarios, modalidades de intervención para reequilibrar esos desbalances que se dan en forma frecuente en los procesos culturales. Del mismo modo, modalidades de asociación público-privadas o vínculos con otros sectores como la ciencia, la tecnología, la innovación, el comercio, el turismo, el intercambio internacional. Aunque están ahí a veces, no es fácil entenderlos, notar sus potencialidades, ni ver todo de ellos en las normas o en los documentos técnicos donde se registran. Tampoco puede afirmarse que el acceso sea una tarea inmediata, sin exigencias o simplemente capaz de reemplazar el esfuerzo propio de toda iniciativa cultural. Es por eso que el reto que tenemos es grande, el reto ustedes lo han venido abordando y trabajando de manera frecuente y creo que es la oportunidad pues para que este diplomado permita de alguna forma materializar ese trabajo y esa labor que vienen desarrollando. Es importante considerar también todos los estudios que se han venido realizando alrededor de la gestión cultural. Los latinoamericanos hemos empezado ya a identificar nuevas oportunidades en los ámbitos de las industrias culturales creativas y del entretenimiento, procurando evitar marginarnos de las dinámicas de globalización. Mientras algunos países han desarrollado mecanismos de protección, otros no han sido tan proactivos y están experimentando un profundo deterioro en este ámbito. Colombia no ha sido ajena a estos procesos regionales y globales, a pesar que los niveles de desarrollo de sus industrias culturales y creativas, así como el reconocimiento generalizado de su importancia, confieran especificidades que son necesarias de caracterizar y comprender bajo la lógica de la sistematización y actualización de la información disponible. Algunos estudios subsectoriales, elaborados especialmente por el Ministerio de Cultura, señalan varias brechas de competitividad del sector de la empresa cultural. Por ejemplo, se señalan dos que me pareció hoy importante traer a este espacio, y es uno que identifica como el bajo desarrollo empresarial y escasez de una visión económica de la actividad creativa, artística o cultural. El principal obstáculo, dicen los expertos, para el desarrollo de las industrias culturales y creativas es la situación de marginalidad del arte y la cultura, es decir, las pocas oportunidades de renta que tienen, cayendo así a una relación asistencial e incluso de beneficencia. A esto se debe sumar que los procesos de formación de públicos, insuficientes en algunos casos, no han sido efectivos en otros o simplemente han sido mal formulados y no gozan de voluntad política para llevarlos a cabo. Otra de las brechas habla sobre la baja agremiación con fines económicos, el desconocimiento del mundo empresarial, con su consecuente caída en situaciones de informalidad y prácticas irregulares de competencia, denota la incapacidad de una significativa mayoría del sector cultural para la realización de negocios e interactuar con suficiencia con las industrias tradicionales. Entonces, es importante tener en cuenta, digamos, estos estudios donde las necesidades que tenemos como sector de mejorar esas condiciones de gestión, donde las herramientas se vienen desarrollando
día a día, donde avanzan de manera rápida también, pero asimismo la exigencia para que seamos coherentes con ese avance que requiere de nuestra capacidad y nuestra formación permanente. Es importante también para estos temas el fortalecimiento de labores de la cadena de emprendimiento del sector cultural, que debe revisarse a la luz de tres factores que en este momento son débiles. Pobre y débil formulación de los proyectos de carácter cultural, que especialmente se alejan de la realidad y que además le resta credibilidad. La constante y permanente sensación de que el sector cultural es incumplido con respecto a los tiempos de entrega y cronogramas, la poca estabilidad y continuidad de los proyectos. Con respecto a lo anterior y conociendo pues casos como sectores de la salud, la agricultura, la educación, entre otros, en los cuales se financian procesos, permite que, por ejemplo, proyectos de responsabilidad social sean financiados con proyectos específicos y dirigidos a procesos. Eh, la diferencia entre proyectos dirigidos a procesos y aquellos que no, dan un ejemplo específico para que, digamos, no se genere un impacto requerido, entonces esto último hace que no haya una sostenibilidad y que de alguna manera no se interese en el apoyo, no sea de interés del apoyo de los potenciales financiadores de estos proyectos. La débil formulación de seriedad y de continuidad en los procesos son factores que han influido en la escasez de financiación para el sector cultural. Para solucionar esto, primero se debe elaborar un discurso en el sector que se vaya a trabajar. Por ejemplo, tenemos un caso tangible como es en el caso de la música, que nos podemos remitir, y es el caso que todos conocemos del doctor José Antonio Abreu, venezolano, el cual presentó un proyecto ante el Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, y es considerado como un caso de éxito en la búsqueda de financiación de proyectos en el sector cultural. El proyecto lo enfocaron para evitar la deserción escolar y para trabajar ante la delincuencia creciente de los jóvenes en Venezuela, para lo cual llevaron 2 estudios y los presentaron al BID. Uno de ellos fue: ¿cuánto le cuesta al país la deserción escolar de la población en Venezuela? A partir de este estudio de deserción, presentan un segundo estudio dirigido a la implicación de los jóvenes en la violencia, en el cual hacen referencia cuánto deja de generar en términos económicos la zona donde se genera violencia. Con estos 2 estudios le dicen al BID que van a solucionar un problema social a través de un sistema de orquestas, con lo cual el BID acepta y aprueba los recursos para la financiación. Adicionalmente, era un proyecto que tenía claramente diseñado el modelo de sostenibilidad y así otorgaron un presupuesto por $200 millones durante 15 años, durante los cuales cada año de ejecución presentan un informe de ejecución con indicadores de impacto y resultados. Todos sabemos la historia que no termina, una historia que en este momento es un modelo para el mundo. Y este tipo de proyectos también se realizan en sectores como educación, salud, medio ambiente, pero en el sector cultural no es muy común encontrar este tipo de proyectos. Por lo anterior, el planteamiento ahora no es identificar qué organizaciones se van a visitar para ofrecer servicios y productos culturales, sino determinar el discurso y el tipo de financiador que se va a buscar, ya que no es comparable una organización del área de comunicaciones con una del área de energía. Entonces, ese tipo de planteamientos son importantes tenerlos en cuenta a la hora de pensarse en unas necesidades de formulación de proyectos, y en este caso y en este diplomado, pues es parte, digamos, de los ejercicios que vamos a desarrollar de la mano de ustedes para poder identificar esas necesidades y todas esas oportunidades que se presentan alrededor de la gestión.
Pero una de las preguntas que siempre surgen es, ¿hay recursos en dónde están y cómo se usan? Esa es la pregunta que siempre nos hacemos eh, recurrentemente los gestores culturales. Para eso es importante que en este módulo abordemos esa batería de información y de oportunidades que se presentan desde lo público para el acceso a recursos que nos permitan la realización de los proyectos culturales. Es importante tener en cuenta que, aunque a veces no es fácil entenderlos, notar las potencialidades que tiene cada una de estas ofertas, pues tienen normas, tienen documentos técnicos que son necesarios que nosotros entremos en esa lectura juiciosa para poder llevar a cabo e identificar cuál de estas fuentes es la que en este momento nos puede servir. En la mayoría de esos estímulos suponen procesos de selección y de competencia, sin embargo son abiertos pues a todos, tienen una complejidad y un compromiso que implica obtenerlos. Es importante trabajar alrededor de la lectura y la identificación de cada una de las convocatorias y las necesidades que cada una de ellas presenta. Reconocemos la gestión cultural como una acción mancomunada de esfuerzos, de alcances y libertades en una red maravillosa que vincula a los colectivos, a las personas, a los gestores, a todos los que hacen parte del sector, incluyendo al Estado. Es importante que para afirmar desde la política pública, desde la concertación política de la sociedad, que hay que otorgarle espacio y libertad a diferentes formas del mundo, algo que la cultura pues tiene implícito. Involucra no solo regulaciones, intervenciones o declaratorias, supone también con equilibrio la provisión de recursos sustentables y suficientes con destino a la creación, la gestión, la producción, la conservación y el acceso ciudadano a la fascinación de la producción cultural. La asignación de recursos públicos mediante vías tributarias, mediante incentivos o estímulos, mediante intervenciones para redistribuir la riqueza o el ingreso, tiene una naturaleza de inversión social. Eso no lo podemos olvidar. No se trata de un gasto ni de una liberalidad estatal, ni mucho menos de un regalo. Se trata de un derecho, de una estrategia de convivencia, de una posibilidad para reequilibrar las asimetrías indiscutibles de la organización social, de una medida para la paz, de una ética de desarrollo auténticamente humano. Se quiere mostrar entonces que algunas fuentes económicas para el emprendimiento cultural fundadas en financiaciones públicas, a partir pues de este ejercicio que vamos a hacer en este módulo, pero ante todo es importante reafirmar que usted, el creador, el gestor, el emprendedor, el líder de cultura, en este caso de cada uno de los municipios de Antioquia, tiene derecho a ellas y tiene todo por hacer y por decir. Ahora sí, ya entrando, digamos, en materia, en este corto espacio del día de hoy, vamos a plantear las generalidades de lo que será el módulo que vamos a trabajar ya de manera puntual con cada uno de los grupos. Vamos a empezar a identificar esas opciones que se tienen en el país de acceso a recursos para la formulación de proyectos y participación en convocatorias en las diferentes áreas artísticas y manifestaciones culturales. Para empezar, vamos con aquellas que están dirigidas al patrimonio cultural de la nación. Sabemos bien que está constituido por las innumerables bienes muebles e inmuebles, fundamentalmente por hechos, obras, expresiones, espacios culturales a los cuales los grupos humanos de manera libre y dinámica le confieren atributos de identidad, representatividad y memoria. Algunos dicen
es lo que somos, el patrimonio es lo que somos, refiriéndose a cuanto permite hablar de una identidad colombiana o de identidades nacionales, o de una región o de un grupo humano determinado. Allí también tenemos en el patrimonio las fiestas, las lenguas, las tradiciones, las obras de los autores y artistas, personajes de gastronomía, espacios culturales, sitios sagrados, prácticas populares, espectáculos, contextos arqueológicos, edificaciones, ciudades, entre otros, que irradian significaciones simbólicas, estéticas o físicas, no solo del pasado, sino actuales o de futura concepción. Todas las personas tienen libertades de disfrute, derechos culturales, entre otros, el de acceso al conocimiento respectivo del patrimonio cultural nacional, y a la vez comparten con el Estado obligaciones que encaminan a garantizar su existencia, preservación y salvaguardia actual y futura. En Colombia, las normas constitucionales, la legislación y la política pública comunitaria respecto a este acervo se circunscriben a integrar mecanismos de protección y salvaguardia, estímulo, propiedad, circulación, intervención estatal, también de sanción en casos de daño, igual de competencias nacionales y territoriales. Yo leyendo el listado de personas que participan en el diplomado, identifico algunas personas muy en temas de patrimonio. Imagino que tenemos participación de algunos gestores alrededor de los vigías de patrimonio o de las personas encargadas de patrimonio en cada uno de los municipios. Ellos sabrán de manera muy precisa todo lo que en este momento el Estado ha desarrollado a través del Ministerio de Cultura para esa protección y también para el apoyo a las manifestaciones patrimoniales, tanto materiales como inmateriales. Entonces, la regulación específica define un sistema especial de protección, salvaguardia, sostenibilidad y divulgación para los bienes muebles e inmuebles del patrimonio cultural nacional, que por sus especiales valores adquieren la catalogación de bienes de interés cultural, los conocemos como BIC, respecto a los cuales es posible adoptar lo que se denomina Plan Especial de Manejo y Protección en el ámbito nacional, local o de autoridades técnicas. Supongo que algunos de los municipios, de los gestores que hacen parte de los municipios, hacen parte de espacios que han sido declarados como bien de interés cultural, algunos de los pueblos patrimonio que tiene Antioquia, algunas de las zonas históricas que tienen esta declaratoria y que permite de alguna manera desarrollar esos planes especiales de manejo y protección que permiten establecer políticas de cuidado y de sostenimiento para cada uno de estos espacios. También fijan acciones de preservación sobre expresiones culturales que mediante procedimientos comunitarios y estatales en igualdades de niveles ingresan a listas representativas de patrimonio cultural inmaterial, con el objeto de coordinar medidas de atención denominadas los planes especiales de salvaguardia PES. En este caso, para estas manifestaciones inmateriales, los planes especiales de salvaguardia desarrollan actividades, desarrollan la organización de grupos de cuidado conformados por los diferentes actores que hacen parte de estas manifestaciones. Particularmente tuve la oportunidad de trabajar en el Pacífico Sur colombiano con la manifestación que está incluida en la lista representativa de Patrimonio de la Humanidad de músicas de marimba, cantos y danzas tradicionales del Pacífico Sur colombiano, que atraviesa 14 municipios de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Y ahí ha habido un trabajo importante alrededor de la elaboración del Plan Especial de Salvaguardia, del grupo gestor, que está conformado por líderes de cada uno de estos municipios, que se encargan de formular un plan de acción que permite, con unos tiempos determinados, garantizar la sostenibilidad de esa manifestación
a través de diferentes acciones de formación, de emprendimiento. Trabajamos, por ejemplo, con la red de cantadoras del Pacífico Sur, trabajamos con el grupo gestor alrededor de identificación de prácticas que ayudan en esa preservación de la manifestación de músicas de marimba y cantos tradicionales. Los alcances de uno y otro modelo, tanto de patrimonio cultural y material y los BIC, son profundos, conciernen al Estado y a todas las personas, pero tenemos que conocerlos. Hay muchas herramientas que están a disposición, que en su momento en cada uno de los espacios que tenemos grupales podemos discutirlos o podemos dejar esa batería de información a disposición de ustedes, pero es importante que lleguemos a conocer, porque cada uno de nosotros en los municipios puede identificar algunos potenciales que aún no han sido elevados, digamos, a estos reconocimientos, pero que es considerable tenerlos en cuenta a la hora de poder planear nuestros proyectos. Entonces, veamos ahora algunos mecanismos de financiación y rutas para proyectos en los campos de patrimonio. Hoy, repito, simplemente en esta sesión vamos a hacer un barrido general por lo que va a hacer ya puntualmente en las sesiones de grupo. Uno de ellos, por ejemplo, dentro de las ofertas que se tienen en Colombia está la deducción tributaria por apoyar expresiones culturales, donde cualquier contribuyente del impuesto sobre la renta puede deducir un 100% en su totalidad los aportes en dinero con destino a la financiación de planes especiales de salvaguardia de expresiones culturales incorporadas a la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial del ámbito nacional. Son deducibles hasta 200 salarios mínimos mensuales los aportes hacia la contratación de servicios necesarios para la elaboración de esos PES. Entonces, por ejemplo, si en sus municipios identifican algunas necesidades donde se presente la oportunidad de declarar un bien material, una edificación, un centro histórico, una manifestación práctica que se tenga y que esté en un inminente peligro de desaparición, digamos que esta es una de las oportunidades que se tiene dentro de los portafolios para poder aplicar y poder tener recursos en la formulación de esos planes especiales de salvaguardia. Para esto pueden ingresar lenguas, tradición oral, tipos de organización social, conocimientos, medicina, producción e intercambios tradicionales, técnicas asociadas a la fabricación de objetos artesanales, por ejemplo, artes populares, actos festivos o lúdicos, los festivales, eventos religiosos tradicionales de carácter colectivo, conocimientos y técnicas tradicionales asociadas al hábitat, cultura culinaria, patrimonio cultural asociado a los espacios culturales. Esto en función de sus especiales valores o factores de riesgo para dotarlas de un plan especial de salvaguardia. Los PES elaborados y ejecutados se promueve en su catalogación en la lista representativa de patrimonio cultural inmaterial y deben contener pues unos elementos específicos que trataremos ya de manera puntual en cada uno de nuestros espacios de talleres. De la misma forma, podemos abordar dónde encontramos ya específicamente información alrededor de las políticas que se han establecido para esto, cómo funcionan de manera el paso a paso y cómo podemos acceder a este tipo de recursos. También tenemos otra de las oportunidades dentro de ese portafolio de oferta en el país, que es la deducción tributaria por conservar bienes de interés cultural. En este caso, los propietarios de muebles o inmuebles declarados como bienes de interés cultural, BIC, independientemente de la actividad a la que trabajan y por la cual produzcan renta, pueden deducir la totalidad, el 100% de los gastos que hagan en elaboración de planes de manejo y protección del PEN, en donde caben gastos de contratación de servicios especializados hasta por 100 salarios mínimos, mantenimiento y conservación de esos bienes de interés cultural,
también materiales e insumos, protección, conservación, intervención de los BIC. Me desempeñé hace unos años como secretaria de Cultura de Popayán, y a la llegada a este cargo, pues, digamos, parte de las primeras impactos, los primeros impactos que se tiene es tener en realidad el acceso a un presupuesto para el sector cultura. En una ciudad como Popayán, donde tenemos varias declaratorias, tenemos en este caso el Centro Histórico de Popayán, declarado como bien de interés cultural de la nación. Tenemos las procesiones de Semana Santa del Centro Histórico como incluidos dentro de la lista representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sumado a esto, pues, una serie de declaratorias que tenemos, Ciudad Creativa de la Gastronomía, pero ese presupuesto que encontré no era coherente con esas necesidades. Parte de los retos que se enfrentaron en ese momento, que asumimos en ese momento, fue poder identificar este tipo de fuentes de financiación de estos portafolios. Creo que es la oportunidad, especialmente para la intervención de aquellos bienes materiales que tienen unos gastos muy grandes de mantenimiento de estructuras, los puentes patrimoniales, las edificaciones que requieren, pues, de un mantenimiento especial, y sobre todo que su intervención tiene que tener curadores de por medio, pues hace que las inversiones tengan que ser muy altas y que el presupuesto que tiene destinado el municipio pues no es coherente con esas necesidades. Entonces, este tipo de proyectos sirve mucho para apalancar ese tipo de necesidades, y esto se hace a través de la aprobación del Ministerio de Cultura y con la autoridad, pues, de las alcaldías y gobernaciones, eh, para poder lograr primero la declaratoria, en caso de no tenerlas, desarrollar los planes especiales de manejo y protección, y posteriormente el acceso a los recursos. Esto es muy importante dentro de ese portafolio de opciones que tenemos en el país, es el impuesto al consumo sobre la telefonía móvil. Ese servicio de telefonía móvil celular está grabado con el impuesto sobre las ventas, el IVA, y adicionalmente con un 4% del denominado impuesto al consumo. Ese gravamen al consumo se distribuye en un 10% para la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, y el restante se canaliza 75% para el deporte y 25% ya para deporte y cultura. A primera vista esto parece muy confuso, sin embargo significa que el total del recaudo por impuesto al consumo sobre el servicio celular, el 10% corresponde a las bibliotecas públicas, adelante veremos cómo, y el saldo se asigna 87.5 para el deporte y el 12.5 para cultura, en particular para las actividades relativas al patrimonio cultural de la nación. Entonces, como transitamos por ahora en incentivos para patrimonio cultural de la nación, nos interesa saber que el impuesto aludido se recauda por la nación y la DIAN a partir de las declaraciones y pagos que hacen las empresas de telefonía celular. Esta suma se calcula, se incorpora cada año al presupuesto general de la nación, y a partir de entonces el Ministerio de Cultura lo gira al Distrito Capital, en el caso de Bogotá, y a cada uno de los departamentos en proporciones determinadas legalmente por el Sistema General de Participaciones. Cuando cada departamento lo recibe, no es un ingreso de fuente propia, por el contrario, el uso de esa suma está plenamente regulado con destinación específica para ser invertida en convenios con los municipios o distritos del respectivo departamento. Esto significa que los municipios y distritos tienen libertad de postular proyectos propios para obtener financiación, correspondiéndole entonces al departamento asignarlos cuando viabiliza las iniciativas, o se explica motivadamente a cada entidad territorial solicitante por qué razón pues no los acepta. Hay algunas particularidades para esto. Aquellos municipios y distritos en los que se desarrollan expresiones culturales declaradas
Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, tienen derecho a un 50% de los recursos recibidos por este departamento. Si son varios, se distribuyen en consecuencia. Y si en el departamento hay más de una expresión con esta declaratoria mundial, el 50% de escritos se asigna proporcionalmente entre ellas. Entonces, en el caso, citamos, por ejemplo, tenemos San Basilio de Palenque, el espacio cultural del Palenque está en la Declaratoria de la Humanidad. Tenemos el Carnaval de Blancos y Negros de Pasto, las procesiones de Semana Santa de Popayán, el espacio antropológico del Carnaval de Barranquilla, el sistema normativo Guayú, las músicas de marimba que hablaba anteriormente. Entonces, cuando llegan estos recursos, por ejemplo, lo que hace el departamento es anunciarle a los municipios lo correspondiente y los municipios o el mismo departamento se encarga de hacer una convocatoria departamental que permite que cada municipio presente y postule esos proyectos. Es ahí donde cada uno de ustedes puede tener acceso a este recurso para poder llevar a cabo las iniciativas que van en la vía de protección del patrimonio nacional colombiano, de inmaterial y material. Este es otro de los temas que vamos a tratar ya en el módulo de manera puntual con los grupos. ¿Para qué nos sirve ese dinero? ¿Para qué está establecido la inversión de esos recursos? Tenemos también otra de las oportunidades que es la exención de IVA a museos. Están excluidos de IVA los objetos de interés, con interés artístico, cultural e histórico comprados por parte de los museos de la Red Nacional de Museos. Igualmente están exentas de cobrar IVA las entidades públicas que posean o administren los mencionados bienes, es decir, los museos de entidades estatales. Entonces es importante identificar si en sus municipios hay alguna posibilidad de trabajar alrededor de los museos que tengan muy en cuenta estas opciones. Ya terminando con el patrimonio, veremos también un apartado dedicado a los espectáculos públicos de artes escénicas. También veía dentro del de los grupos que están establecidos para el diplomado, algunas personas del teatro, algunas personas que han trabajado alrededor de estas expresiones artísticas. Digamos que en el campo de los espectáculos públicos de las áreas escénicas, a partir de la ley 1493 de 2011, se definieron importantes estímulos en la perspectiva de facilitar trámites, de disminuir costos, de mejorar la infraestructura y en general ampliar la oferta cultural y el acceso ciudadano. Estos espectáculos públicos son representaciones en vivo de expresiones artísticas en teatro, danza, música, circo, magia y todas sus posibles prácticas derivadas o creadas a partir de la imaginación, cuando congregan espectadores fuera del ámbito doméstico. No están incluidos en el alcance de los estímulos el cine ni los espectáculos deportivos. Este tipo de representaciones suponen la integración de las expresiones artísticas y culturales, la reunión de personas en un determinado sitio y el espacio de entretenimiento y encuentro ciudadano. Algunos de los estímulos significativos para citarlos y que vamos a desarrollar en el módulo es la deducción tributaria por invertir en escenarios. Las inversiones en infraestructura destinada para la realización de espectáculos públicos de las artes escénicas son deducibles del impuesto sobre la renta en un 100% en el año de la inversión. Si supera un año, de cada año gravable. Entonces, estos proyectos pueden orientarse a diseño, construcción y modificación, también reparación de edificaciones, de estructuras, de instalaciones y equipos que garanticen la estabilidad de la obra, seguridad y salubridad del bienestar de los asistentes, también diseño, construcción, modificación, reparación y dotación de instalaciones, de equipos, elementos artísticos u otros necesarios para la realización de estos espectáculos, el diseño, la dotación y la modernización de escenarios
con tecnologías de la información y la comunicación, acorde pues con las disposiciones que tiene MINTIC. Vamos a mirar allá en ese apartado el acceso a esta posibilidad de portafolio, en cuáles son las leyes que determinan que es importante que nosotros como gestores culturales identifiquemos todas las políticas públicas que hay alrededor de cada uno de estas ofertas en los portafolios. Tenemos también la contribución fiscal para la infraestructura de los espectáculos públicos. En una decisión pues muy notable, la Ley de Espectáculos Públicos eliminó todos los impuestos a la boleta de ingreso a los espectáculos públicos de las artes escénicas. Aquí es muy importante, también dentro de los grupos de interés de este diplomado están aquellos veedores y aquellos consejeros municipales. La labor de estos consejeros también es apoyar mucho al sector la identificación de estas oportunidades para los municipios. A partir de esta determinación se creó una contribución fiscal del 10% sobre la boletería de espectáculos del orden municipal o distrital, lo que opera cuando el precio individual de derecho de entrada es igual o superior a 3 VTS. Entonces hay que tener en cuenta para cuáles municipios aplica, cómo se está recaudando efectivamente este recurso, cómo llega a sus municipios y de qué forma pueden acceder. Recordemos que al igual que los recursos que vimos anteriormente para patrimonio, tienen destinación específica y solo podrán ser distribuidos y ejecutados en las acciones que anteriormente leímos. Esta bolsa tiene como destino inversiones en construcción, adecuación, mejoramiento y dotación de la infraestructura de escenarios de espectáculos públicos en el mismo municipio o distrito en el que fue recaudada la contribución y en igual monto. Entonces, es una de las oportunidades que se tiene para que aquellas organizaciones orientadas a artes escénicas en proyectos de construcción, de nueva obra, de reforzamiento estructural, de ampliación, de reconstrucción de espacios físicos, pues beneficiar a partir de estos recursos. También permite la compra de infraestructura existente destinada y planeada para espectáculos públicos, toda vez que cumpla pues con las normas técnicas que se establecen para ese fin. Los espectáculos públicos no tienen impuestos sobre la boleta. Esta es otra de las oportunidades que tenemos y que es importante identificar dentro de la gestión cultural en Colombia. Desde el 2011, los espectáculos públicos de las artes escénicas no están sujetos a los impuestos de azar y espectáculos, ni al impuesto a espectáculos públicos con destino al deporte, cargas que fueron agregándose pues de años atrás. Entonces, la supresión de estos impuestos pretende que, en primer término, mejorar las condiciones de acceso de las personas al disfrute mediante medidas que deban llevar progresivamente a un descenso de los precios en la boletería. Por otra parte, aminorar cargas a la producción misma de los espectáculos, que sumado a otros mecanismos, pues busca incrementar la rentabilidad y el equilibrio financiero para los proyectos culturales. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Otro de las posibilidades que tenemos de portafolio es la disminución de cargas a los servicios de espectáculos. En materia de servicios artísticos, dos medidas facilitan la contratación al disminuir el costo que ella misma significa para la producción de los espectáculos públicos de las artes escénicas. Los extranjeros no residentes en el país, cuando lleven a cabo servicios artísticos, pagan un impuesto de renta del 8% y es sustancialmente menor a cualquier otro servicio grabado al 33%. La retención del impuesto está a cargo del productor y el responsable de la actividad artística o pagador. Esto lo abordaremos en caso de que ustedes tengan necesidades alrededor de acceso a esta oportunidad que se tiene dentro del portafolio. Seguido, vamos a ver ahora oportunidades que existen para entidades culturales sin ánimo de lucro. Recordemos que en estos últimos años la DIAN específicamente ha dispuesto nueva reglamentación para estas entidades
en miras a lograr nuevamente restablecer de alguna forma la organización de una figura jurídica que lastimosamente fue perdiendo con el pasar de los años credibilidad, dado que se piensa que en muchas ocasiones se conformaban este tipo de organizaciones para poder evadir impuestos o poder tener beneficios propios con este tipo de organizaciones. Entonces, digamos que para las posibilidades de organizaciones sin ánimo de lucro, que son las asociaciones, las corporaciones, las fundaciones, ONGs, integradas por los particulares o entre estos y el Estado, entidades sin fines lucrativos de naturaleza mixta, constituyen una forma corporativa e institucional respecto de propósitos de desarrollo social. Las responsabilidades que se tienen con una sociedad con la sociedad son complejas y más aún lo es alcanzar la legitimidad suficiente basada pues en ejecutorias éticas y verdaderamente contributivas al bienestar público y a la solución de desbalances sociales. En esa medida pues es importante hacer un llamado a que sigamos vigilando, digamos, la labor de estas organizaciones, repito, la mayoría con unas experiencias muy importantes en el país para el sector cultura y unos pocos casos han nublado de alguna manera esa labor que bien han llevado por años organizaciones en beneficio de nuestro sector. Para las organizaciones sin ánimo de lucro se tiene una opción y varias opciones, entre ellas está la deducción por donaciones a entidades culturales. En este caso es para que los declarantes de renta puedan deducir el 100% de las donaciones a asociaciones, corporaciones y fundaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto social se centra en actividades culturales. Entonces, esta es una de las oportunidades en caso de que alguno de los participantes del diplomado tenga experiencias que quieran, que estén sujetas a ser parte, digamos, de esta opción, podemos entrar a trabajarla de manera precisa y compartir la información también que permita tener ya el detalle de cómo se puede llegar a esta opción de recursos. Vamos entonces con otro de los temas que vamos a trabajar en nuestro módulo y que tiene que ver con el régimen tributario especial de entidades sin ánimo de lucro. Las corporaciones, fundaciones y asociaciones culturales sin ánimo de lucro pertenecen al régimen tributario especial. Esto significa que tributan impuestos sobre la renta a la tarifa del 20% cuando generan excedentes no reinvertidos en su objeto social. Si se reinvierte en la totalidad, declaran la renta en tarifa cero. Entonces, son oportunidades que, que se pueden tener en cuenta a la hora de formular los proyectos. Para las bibliotecas públicas, edición y comercialización de libros, que es otro de los, digamos, de los grupos con los que se va a trabajar en este módulo. Esperamos contar en estos grupos de trabajo con algunas personas que están trabajando en las bibliotecas, encargados de las bibliotecas o del fomento a la lectura, el impacto social de todo cuanto se relaciona con el libro y la lectura, en particular en campos de acceso y difusión de la cultura, el conocimiento, la información, la ciencia y los derechos, determina aquí una fuente de intervención del Estado mediante políticas públicas y regulaciones. Entonces, de tiempo atrás, las regulaciones nacionales definieron una estructura de impulso a la cadena de valor del libro, dimensión en la cual se configuran desde el punto de vista del estímulo económico mecanismos para disminuir precios, cargas y para facilitar también actividades en los procesos creativos, la escritura, la autoría de obras, productivos, en el caso de industria editorial gráfica o de impresión.
de distribución e importación, en el caso de comercialización, y de acceso ciudadano a planes de lectura y compras. Entonces, es importante que más recientemente se ha fortalecido medios de apoyo a las bibliotecas públicas concebidas como centros de consulta y conservación patrimonial, aunque fundamentalmente en su dimensión de grandes escenarios de la lectura, impresa, audiovisual, analógica, como espacio de encuentro cultural y como foros de participación ciudadana. Entonces, para ellos también se ha desarrollado principales instrumentos, veremos los principales instrumentos de estímulo económico existentes, sin desconocer que estos y en general la promoción de la lectura requieren ser fortalecidos acorde con las transformaciones tecnológicas y los modelos de producción editorial multimediática. Todo encaminado a aumentar progresivamente y a democratizar sin limitaciones el acceso a la sociedad de la información y del conocimiento. Entonces se requiere de manera a futuro, de manera igualitaria, mecanismos de beneficio económico que distribuyan más equitativamente entre todos los actores y partícipes de la cadena, vale decir, entre ellos los autores, los ilustradores, los editores, agentes industriales y servicios, de librerías y bibliotecas. Para ellos, entonces, se establecen, entre otros, la deducción tributaria por donaciones a bibliotecas públicas, las personas jurídicas que hagan donaciones en dinero para la construcción, dotación o mantenimiento de bibliotecas en la Red Nacional de Bibliotecas Públicas o de la Biblioteca Nacional tienen derecho a deducir el 100% de la donación. Esto tiene que ser previamente aprobado por el Ministerio de Cultura. En el caso de las bibliotecas públicas, municipales, distritales o departamentales, se necesita también autorización de la alcaldía o de la gobernación. Entonces, esta es una oportunidad que se puede tener en el caso de los municipios que cuenten con bibliotecas y con necesidades alrededor pues, de ellas. Se encuentra aquí una manera pues, de gestionar aportes en dinero o especie que pueden ser emprendidos por los administradores o directores de las bibliotecas, por instancias culturales en la entidad territorial, por otras instituciones o por iniciativas particulares. Entonces, es importante identificar también cuáles serían las claves de acceso, cómo se puede llegar a estos recursos y también otros mecanismos de consulta. Cada una de estas posibilidades de oferta de portafolio está acompañada y vamos a compartir material que nos permita tener espacios de mayor consulta, de detalle sobre políticas públicas. El gobierno ha desarrollado algunos portales con información precisa que para quien esté interesado en el trámite, en la gestión de un proyecto en cada uno de estas áreas, pues pueda sin problema tener información al respecto. Otro de los incentivos y dentro del portafolio para bibliotecas está el impuesto al consumo de telefonía celular con destino a bibliotecas públicas. Vimos el caso del patrimonio cultural, cómo se distribuye el impuesto del 4% sobre la telefonía móvil celular. Pues bien, del total del un 10% se dirige a la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y los recursos mencionados se apropian en el Ministerio de Cultura, la Biblioteca Nacional, y se redistribuye hacia las bibliotecas públicas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas del país. Se trata de una medida adicional a la obligación del gobierno por intermedio de Mincultura y la Biblioteca Nacional de Colombia de trabajar en la adquisición de una cantidad de ejemplares para cada título de nuevos libros con destinación a la dotación de bibliotecas públicas. Entonces, para que podamos tener en cuenta estas oportunidades. La exención de renta a autores literarios es otra de las oportunidades que se tienen dentro de este portafolio nacional, que son los ingresos por derechos de autor, de autores y traductores colombianos y extranjeros residentes en Colombia por libros de carácter científico o cultural, que son editados e impresos aquí y están exentos de impuestos sobre la renta. También están exentos los derechos de autor y traducción de autores nacionales y extranjeros
residentes en el exterior por la primera edición y tirada de libros editados e impresos en Colombia. Entonces, este incentivo tiene, digamos, unas particularidades que ya, digamos, de acuerdo a los intereses particulares, pues los abordaremos en su momento. Algunas de las personas que vi también que están participando del diplomado están interesados en literatura, entonces creo que en estos portafolios este apartado es fundamental, no solamente para el conocimiento, sino para la distribución de información con sus grupos de interés. Los incentivos a la producción editorial es la exención en la renta a empresas editoriales. Están exentas del impuesto sobre la renta las empresas editoriales constituidas en Colombia como personas jurídicas dedicadas exclusivamente a la edición de libros, revistas, folletos o coleccionables seriados de carácter científico-cultural, si la edición e impresión se realiza en Colombia. Entonces, es importante tener en cuenta también que hay exclusión de IVA y tratamientos preferenciales para la importación de equipos e insumos editoriales. Está excluida de IVA la venta e importación de papel prensa en bobinas, rollos o en hojas, los demás papeles prensa en bobinas o rollos, los aranceles de importación de originales, fotografías, grabados, ilustraciones, cartones, planchas, tintas litográficas de carácter científico-cultural, cuando corresponda pues a contratos internacionales. Todo esto tiene una particularidad que trataremos en su momento y unos apartados, digamos, de bibliografía y de políticas públicas que respaldan estas oportunidades que hay alrededor de los libros y las bibliotecas. También se tiene deducción de renta para librerías y circulación de libros. Aquí es importante, hay deducible en la renta bruta, hay exenciones de IVA para libros, revistas o folletos y coleccionables de carácter científico o cultural. La importación de libros, de revistas y folletos coleccionables, seriados científicos y culturales, también están exentas de todo arancel, impuesto, tributación especial. De pronto, no hemos tenido como gestores directa necesidad sobre estos últimos temas a tratar, pero digamos que la identificación de estas oportunidades hace que nosotros como gestores culturales podamos hacer una transmisión directa a aquellos que pueda interesarles esta información en nuestros municipios. Identificamos como gestores culturales en nuestros espacios del quehacer a personas que desarrollan esta labor en unas condiciones de dificultad, de poco acceso a recursos. Creo que a partir de la identificación de estos temas que hemos estado tratando y otros que llevaremos ya directamente con los portafolios directos que el Ministerio de Cultura ha desarrollado en estos años, pues es la oportunidad también y es nuestra labor como gestores poder contribuir a la distribución de la información efectiva para aquellas personas que puedan interesarse y brindar el apoyo en la medida de lo posible desde nuestra experiencia para que ellos puedan tener las herramientas de formulación de estos proyectos. También se tiene la exoneración de impuestos de industria y comercio, editores, distribuidores y libreros. Entonces aquí ya son los alcaldes los llamados pues a establecer esto. Ya pasamos ya al sector cinematografía. También tenemos participantes que hacen parte de este sector. El desarrollo de la cinematografía, considerada en sus componentes culturales e industriales, significa pues, un fenómeno de profunda relevancia en el país, considerado en la actualidad pues, como la cuarta mayor industria productora de este campo en América Latina. Esa apreciación no se basa únicamente en el número de películas colombianas que se hacen año a año, sino también el momento del sistema de estímulos que se vienen alrededor de la posibilidad de la proyección, de la producción de largometrajes nacionales y todo lo que durante estos años se ha venido desarrollando.
tiene en perspectiva también todo cuanto ha sucedido con esta cadena de valor de la industria cultural en sus elementos de creación, productividad, distribución y acceso, lo que supone un crecimiento evidente y mensurable de las estadísticas de formación empresarial, desarrollo tecnológico, las escuelas de formación, la infraestructura técnica, empleo, aportes económicos al PIB, intercambio internacional y asistencia del público. El país se ha convertido en un breve tiempo en una referencia internacional de generación de una industria no tradicional. Una política pública sostenida e integral de impulso a este sector ha permitido los buenos. También se funda en una serie de instrumentos concretos y armónicos para cada eslabón de la cadena. Allí se encuentra la ley del cine, la ley 814 del 2003, con Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, fuente desde 2003 de una suma cercana hasta el 2013 más o menos, estaba en 100.000 millones de pesos para financiar estímulos gratuitos que se han destinado a escritura de guiones, a desarrollo de proyectos, a producción, postproducción, distribución, la participación internacional, la exhibición y la conservación del cine nacional. Entonces, igualmente se consagró allí una deducción tributaria, inicialmente del 125% y hoy del 165% para las personas y empresas que inviertan en obras nacionales, algo que ha permitido canalizar aportes por un monto cercano a 100.000 millones de pesos. A la fecha, pues mucho más, con una visión de un campo intersectorial que le interesa a la cultura, al turismo, al comercio internacional, a la educación y la capacitación profesional y técnica. A la hacienda pública, entre otros. Se expidió un documento de política interinstitucional, un COMPES, el 3462 del 2007, con los compromisos de las instancias nacionales para continuar con la buena senda para entonces alcanzada. En el 2012 también se expidió la ley 1556, se creó el Fondo Fílmico de Colombia, un instrumento dirigido a promover el territorio nacional como escenario de rodaje de trabajos audiovisuales. Este mecanismo permite devolverle a quien lleve a cabo tareas de rodaje en nuestro territorio y gaste la suma igual o superior a 1.800 salarios mínimos mensuales en contratación de servicios nacionales en áreas técnica, artística, hoteleras y de alimentación y transporte hasta el 40% del valor real invertido. El caso particular, cuando estuve a cargo de la Oficina de Turismo de Popayán, estuve al frente de la autorización para la grabación de la serie Bolívar en Popayán, que tuvo una transmisión en uno de los canales privados y también en una de las plataformas de distribución comercial en Netflix. Importante como gestores culturales estar muy pendientes de la llegada de estos grupos de rodaje, especialmente para que todas esas necesidades que tienen en la producción, pues sea el mismo municipio y sea la misma comunidad la que pueda brindar estas alternativas. O sea, la ley ha desarrollado de manera muy específica todo lo que se relaciona con el cobro, con las necesidades y las oportunidades que hay para este tipo de actividades. Entonces, vale la pena revisarlo, especialmente aquellos sitios que son sitios de rodaje y que seguramente algunos de su municipio ya han sido objeto de este tipo de trabajos. Está también la deducción tributaria por inversión en películas colombianas. Los contribuyentes de renta que invierten o donen dinero a proyectos de largo o cortometraje nacionales aprobados por Mincultura pueden deducir de su renta por cualquier actividad el 165% del valor reembolsado. Entonces, estas son oportunidades que se presentan para que tanto inversionistas como donantes puedan estipular reconocimientos y créditos que puedan trabajar alrededor de estas posibilidades que tiene en este momento el Estado.
Otro es la exención de renta por reinvertir utilidades en cine, cuando los productores o distribuidores y exhibidores de cine capitalizan o reservan las utilidades de un año fiscal para reinvertirlas en cualquiera de los sectores por parte, la parte capitalizada o reservada está exenta hasta el 50% de impuestos sobre la renta. En este caso de los distribuidores, en el caso de los distribuidores, este beneficio tiene cabida si distribuyen películas nacionales. Entonces, todo esto está reglamentado y es importante pues que haya un conocimiento por parte de los gestores con el fin pues de apoyar aquellas iniciativas que contribuyen a esto. Está la contribución parafiscal del cine, que es con destino a las diferentes etapas de la cadena de valor del cine: formación, escritura, promoción, producción, la promoción, está también la participación internacional, la divulgación y la conservación. Desde el 2003 existe la contribución parafiscal denominada cuota para el desarrollo cinematográfico. Esta se paga por los exhibidores cinematográficos, el 8.5% de sus ingresos netos por taquilla de películas extranjeras en salas de cine. Si bien se puede deducir el 6.25 puntos porcentuales, se proyectan cortometrajes colombianos bajo condiciones reglamentadas. Los distribuidores, 8.5% de sus ingresos netos de comercialización de derechos de exhibición de películas extranjeras para salas. Y los productores de largometrajes colombianos, 5% de ingresos netos por negociación de derechos para las salas. Entonces, cabe destacar que a partir del establecimiento de la boleta de cine no paga el impuesto a espectáculos públicos de la ley 12 de 1932, 10%. De tiempo atrás estaba al margen de los impuestos de espectáculos públicos con destino al deporte y al IVA. Otra de las posibilidades que se tienen para el cine es la devolución de gastos por filmar en Colombia. Las empresas, personas jurídicas, obras cinematográficas, incluidas obras de televisión, tienen derecho a una contraprestación en dinero, devolución, tienen derecho a una contraprestación en dinero, en dinero, devolución, hasta del 40% de los gastos en rodajes o postproducción en Colombia si contratan servicios cinematográficos, artísticos, técnicos y otros nacionales, y hasta el 20% de los gastos en hotelería, alimentación y transportes en el país, sin que entre todo supere un 40% de gasto real. Entonces, los recursos procedentes del presupuesto nacional están situados en el Fondo Fílmico Colombia, a cargo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La exoneración de servicios audiovisuales. Para aquellos interesados, los ingresos percibidos por los artistas, técnicos y personal de producción no residentes en Colombia, cuando no exista contrato ni se produzca pagos acá por su participación en películas extranjeras filmadas en el país, son de fuente extranjera. En consecuencia, no están sujetos a impuestos o retenciones por concepto de renta. Igualmente se entienden como exportación los servicios contratados en el país relacionados con la producción de cine y televisión y con el desarrollo del software protegidos por el derecho de autor. Cuando luego de exportados sean difundidos en el mercado internacional y a ellos se pueda tener acceso desde Colombia por cualquier medio tecnológico. Esto implica que tales servicios están exentos y que el contratante puede pedir la devolución bimestral del IVA facturado. Entonces son digamos, importante información que para los interesados puede tener, digamos, una precisión frente al acceso y
a las posibilidades que se cuenta en este momento dentro de estos portafolios. El tránsito de películas en fronteras, ante la necesidad de circulación de las obras cinematográficas, una vez terminadas para ser exhibidas o durante sus procesos de producción y postproducción, se han definido algunos tratos preferentes en fronteras. La salida y posterior ingreso al país de los elementos de tiraje o películas cinematográficas colombianas se tiene como una reimportación del mismo Estado. Eso significa que cuando vuelven, aunque posiblemente hayan surtido procesos de transformación, de trabajo técnico y duplicación, no pagan impuestos por ese valor agregado en el exterior. Mi cultura autoriza, con la autorización pues para la filmación de películas extranjeras, puede importarse al país temporalmente por un corto plazo, 6 meses prorrogables por una vez, los equipos, los aparatos y materiales de filmación necesarios. Además de, digamos, de estas posibilidades, otros estímulos estatales, mi Ministerio de Cultura tiene la potestad de asignar incentivos relativos a la producción y divulgación del cine nacional, hacia la preservación del patrimonio cinematográfico colombiano y universal de particular valor cultural, así como la infraestructura física y técnica de producción, distribución y exhibición de cine nacional. Los propietarios de películas nacionales declaradas bienes de interés cultural están autorizados para deducir el impuesto sobre la renta, todos los gastos para su mantenimiento y conservación, adquisición, contratación de servicios especializados, duplicación, restauración o intervención, hasta de 4 elementos de tiraje, previa aprobación de un plan de mantenimiento por el Ministerio de Cultura. Aparte de estos portafolios de opciones de recursos para proyectos, también está considerado el Fondo Emprender. Es una modalidad de financiación diseñada por el Gobierno Nacional, por el SENA, para apoyar proyectos productivos e iniciativas de desarrollo de nuevas empresas por los emprendedores, aprendices, egresados, practicantes universitarios, profesionales con pregrado o que cursen especialización, maestría o doctorado. Sus recursos se destinan mediante evaluaciones de requisitos y consistencia de los proyectos, a otorgar un capital semilla no reembolsable, es gratuito, para la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas e iniciativas empresariales que representen impacto cultural positivo. El capital semilla significa un monto de dinero para cubrir los costos de creación de la empresa, para la compra de activos y capital de trabajo hasta alcanzar el punto de equilibrio, es decir, hasta que un estado en el cual la empresa genera ingresos equilibrados con los costos. Entonces, esta es una oportunidad que se tiene adicional dentro de los portafolios. También está la línea de crédito de Bancoldex Milcultura. Es una línea de crédito creada entre el Ministerio de Cultura y el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldex, con el propósito de ofrecer alternativas de financiación a tasas de interés más bajas que para las micro y pequeñas empresas vinculadas a industrias culturales. Se busca destinar a partir de este mecanismo créditos blandos hasta 200 millones de pesos con un periodo de gracia y hasta un cupo anual disponible. Garantías para créditos, entonces con el objetivo de promover pues todo el tema del desarrollo empresarial en los sectores culturales y facilitar el acceso al crédito, se creó una línea de apoyo consistente en la disminución de tasas para las garantías que otorga el Fondo Nacional de Garantías. Sabemos que el acceso al crédito de entidades financieras para nuestros emprendimientos tiene exigencias complejas, entre otras aquellas dada grata recordación que impone al solicitante de recursos constituir garantías de dinero, en dinero o en especie. Entonces no es extraño para muchos esta situación de tener casa hipotecada cuando sueñan con desarrollar una empresa cultural. Allí es donde el Fondo Nacional de Garantías como institución
llamada a facilitar el flujo de capitales para el desarrollo empresarial. Tiene capacidad para proporcionarle a la entidad crediticia las garantías necesarias, avalando así el pago que debe hacer el empresario. Naturalmente, el Fondo Nacional de Garantías cobra una tasa de interés por la garantía que asigna. Sin embargo, en virtud de un convenio entre el Ministerio de Cultura y el Fondo Nacional de Garantías, esta tasa será menor de la regularmente fijada cuando se trata de avalar créditos para emprendimientos culturales con este tipo de créditos. Entonces, dicho de otro modo, pues el empresario cultural que busca crédito en el sector financiero, incluso mediante algunas fórmulas que vimos anteriormente, puede pedirle al Fondo Nacional de Garantías que éste le dé al banco o corporación la garantía o avales que exigen para que puedan emprender su proyecto. También están los recursos territoriales, es importante conocer sobre estos o con fundamento pues en el sistema descentralizado de competencias pues que son esencia de todo mecanismo de participación dentro del Sistema Nacional de Cultura. Las entidades territoriales cuentan con recursos específicamente destinados a materias culturales. Su regulación expresa no limita, por cierto, las facultades de las entidades territoriales de asignar recursos adicionales a los que transfiera la nación. Ejemplo, el impuesto al consumo sobre la telefonía celular u otros que libremente aquellas dispongan, ojalá con la visión de prioridad a la cultura como elemento de convivencia y desarrollo social. Entonces está la estampilla Procultura, las asambleas departamentales y los consejos municipales y distritales pueden crear una estampilla Procultura con tarifa 0.5% al 2% del valor del hecho grabado para estimular la creación e investigación artística y cultural, establecimiento, mejora, dotación, funcionamiento de infraestructura cultural, seguridad social de creadores y gestores, el mínimo del 10% del total de este recaudo, y apoyo a expresiones culturales acorde con los planes nacionales y locales de cultura. No menos del 10% de la estampilla debe destinarse por los municipios, distritos y departamentos en donde exista a las bibliotecas públicas y sin que tenga cabida el pago de nómina. Los distritos en los que haya fuentes sustitutivas equivalentes al porcentaje anterior pueden optar por aquellas. También están los recursos generales de cultura en municipios y distritos. Del total de los recursos de la participación del propósito general asignada a cada distrito o municipio, una vez descontada la destinación establecida para inversión u otros gastos inherentes al funcionamiento de la administración municipal y a la asignación correspondiente a los municipios menores de 25,000 habitantes, cada distrito o municipio debe destinar entre ellos, entre otros, el 8% a deporte y recreación y el 6% para cultura. Aquí nuestros consejeros también de culturas tienen que estar siempre muy atentos al desarrollo de esos proyectos que se están avalando desde la alcaldía en relación pues al cumplimiento de estos recursos generales que están establecidos para los propósitos de proyectos y que a partir, digamos, de estas fuentes podemos llevar a cabo varias de nuestras iniciativas. Lo ideal es tener unos bancos de proyectos en cada uno de los municipios, que las alcaldías tengan la oportunidad, las alcaldías tengan la oportunidad de estar permanentemente actualizando y que ustedes como gestores culturales puedan también estar presentando a cada uno de estos entidades municipales las iniciativas que contribuyan al mejoramiento y fortalecimiento del sector cultura. Los premios artísticos son otra de las modalidades a las que podemos acceder. Todo trabajo de emprendimiento, de gestión cultural se basa en las obras surgidas de la mano, de la idea o del ánimo de artistas y creadores. Múltiples instrumentos que hemos analizado cobijan desde el punto de vista económico algunas de sus iniciativas y ejecutorias. A continuación veremos algunos
beneficios que de manera directa pueden apoyar este trabajo, en particular cuando se obtienen premios o incluso algunos de los estímulos mencionados. Entonces, por ejemplo, está la importación de premios en especies como bienes, objetos y derechos a los colombianos en certámenes internacionales literarios, periodísticos o artísticos, avalados por los ministerios de Cultura y de Hacienda, no está sometida al pago de IVA. La importación de estos premios tienen gravamen ad honorem del 0.1%. Y no tienen retención en la fuente por concepto de renta. Los premios en concursos nacionales e internacionales literarios o artísticos reconocidos por el gobierno. Esto significa que las convocatorias o concursos para asignación de estímulos de dinero vistos anteriormente, quien lo otorga no debe hacer retención en la fuente, y si bien el artista o creador tiene sí la obligación de pagar impuesto de renta en el porcentaje que corresponda a cada año luego de hacer pues la depuración de sus ingresos. Las actividades generadoras de innovación están catalogados entre las locomotoras de crecimiento, concebidas para incrementar de manera sostenible la competitividad de la economía, la productividad de las empresas y el desarrollo social. En esa medida, las rutas en ciencia, tecnología e innovación suelen creerse que únicamente son los megaproyectos científicos que pueden considerarse como actividades de ciencia, tecnología e innovación, concepción que no es del todo exacta, porque en realidad la clasificación de estas actividades deviene de múltiples regulaciones nacionales de instructivos y guías metodológicas adoptadas por Conciencias y por el Departamento Nacional de Planeación, con el aporte intersectorial de entidades y centros de investigación, todos basados en políticas y guías internacionales, de manera que no son de extrañar divergentes posiciones. Allí están incluidos los servicios bibliotecarios y de archivos, en lo que concierne a los acervos y fondos que albergan, así como al desarrollo de plataformas informáticas para el desarrollo ciudadano. Sin duda, las industrias culturales y creativas y los proyectos culturales en todos los campos artísticos o patrimoniales fundados en procesos de innovación social también tienen vasos comunicantes con las denominaciones, las denominadas pues actividades de ciencia y tecnología. Entonces, y los proyectos culturales en todos los campos artísticos o patrimoniales fundados en procesos de innovación social tienen vasos comunicantes con estos instrumentos para la promoción. Para eso, algunos de los instrumentos de financiación, el Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, el Sistema General de Regalías, mediante una reforma constitucional, el 10% de los recaudos del Sistema General de Regalías se distribuye en forma territorial para financiar proyectos de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, los proyectos de ciencia, tecnología e información, independientemente de su objeto, están involucrando componentes de investigación, documentación, trabajo de campo, equipos, insumos, entre muchos otros de rigurosa presencia. El incentivo tributario, las entidades públicas y privadas que invierten directamente o por intermedio de centros de investigación reconocidos por Colciencias en proyectos científicos o de innovación tecnológica, calificados por el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios, puede deducir el 175% del periodo gravable de la inversión, sin exceder el 40% de la renta líquida antes de la. Entonces, este incentivo cobija también las donaciones a centros, a grupos de investigación, a centros de desarrollo tecnológico, entidades sin ánimo de lucro reconocidos por Colciencias. Entonces, en este caso, aquellos proyectos que involucran trabajo creativo, que son llevados a cabo de forma sistemática para incrementar volumen de conocimientos, incluido conocimiento de la cultura y la sociedad, y el uso de conocimiento para crear
nuevas aplicaciones. También está el Fondo Nacional de Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, el Fondo Francisco José de Caldas, otros recursos definidos por la Comisión Rectora General de Regalías, son otros mecanismos de financiación de proyectos en los cuales acudir atendiendo a convocatorias de diversas líneas. En cuanto al fondo administrado por Conciencia, se prevén convocatorias anuales con líneas de acción de ciencia, tecnología e innovación, susceptibles a aspirar a financiaciones, contratos de financiamiento especiales de cooperación y otras modalidades. En los últimos años hemos visto el mejor desarrollo de capacidades de algunos gestores y especialmente de algunos departamentos y municipios del país en la gestión de proyectos ante el Sistema General de Regalías, lo cual para hace unos años solamente contemplaba infraestructura cultural, los proyectos tipo para la construcción de casas de la cultura, de escuelas municipales de música, de bibliotecas públicas municipales. Ahora ya se cuenta con unas experiencias a nivel territorial que ha permitido acceder a recursos de regalía con presupuestos importantes e históricos en la inversión de la cultura. En el caso de Cauca, por ejemplo, en el 2013 fue aprobado el proyecto Fortalecimiento de la Red de Actores Culturales del Departamento del Cauca, el cual permitió a los municipios con 6.800 millones de pesos financiar todas unas iniciativas alrededor del fortalecimiento de red de trabajo y de condiciones de los prestadores de servicios y de todos los gestores que estaban alrededor de diferentes áreas artísticas. De la misma forma, Nariño accedió a un proyecto de regalías para dotación de instrumentos musicales y para todo el tema de acompañamiento en fortalecimiento de capacidades del sistema de música departamental. El año pasado fue aprobado por 2.900 millones de pesos, un proyecto que incluye para los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño una inversión muy importante especialmente para temas de turismo cultural en estos 4 departamentos, a 42 municipios, donde se espera fortalecer las condiciones del sector y que son experiencias de gestión que permiten abrir caminos donde ustedes no son ajenos a la posibilidad de formular, acompañándose de equipos técnicos desde las oficinas de planeación de los diferentes municipios y especialmente las departamentales que tienen en este momento, de acuerdo a lo que estipula el Departamento Nacional de Planeación, digamos, el apoyo a nivel departamento para la gestión de este tipo de proyectos. Seguidamente, ya de manera muy puntual, el Ministerio de Cultura también ha venido desarrollando a través de los años 2 portafolios que se consideran los más importantes para el desarrollo de iniciativas y de proyectos, donde cada año se ha venido fortaleciendo y consolidando más la oferta. También hay que reconocerlo, se vuelve más complejo la entrega de informes. El ministerio cada vez se vuelve más exigente a la hora de solicitarnos a nosotros las pruebas en relación pues al desarrollo de nuestros proyectos, pero hay que destacar que algunos de estos proyectos que se han presentado o de este grano de arena que se ha logrado a partir de la presentación y aprobación de proyectos, por ejemplo, del Programa Nacional de Concertación Cultural, pues han permitido que a partir de ahí diferentes proyectos se consoliden y sobre todo se sostengan en el tiempo y que permitan cada día fortalecer más sus actividades. Con este Programa nacional de concertación cultural
El ministerio busca impulsar y facilitar, también apoyar y hacer visibles los procesos y actividades culturales de interés común mediante la entrega de recursos económicos. Eh, Todo esto se da en el marco del reconocimiento y el respeto por la diversidad cultural de la nación. Y se hace con el fin de contribuir a democratizar el acceso a los diferentes bienes y servicios de las manifestaciones culturales, y le permite también al ministerio vincular estos procesos al desarrollo local, regional y nacional. Y también articula diferentes sectores, genera capacidades y aporta la convivencia y el crecimiento del país de acuerdo con los principios de equidad y sostenibilidad. Este apoyo se ofrece mediante la convocatoria pública anual, a la cual se puede presentar proyectos culturales de organizaciones culturales del país que se encuentran en diferentes niveles de desarrollo, cobertura y ubicación geográfica. La convocatoria cada año consta de requisitos de participación, de criterios de selección, de evaluación y de seguimiento y asignación de recursos. La apertura de la convocatoria se realiza durante la primera semana de julio y se cierra la última semana de septiembre del año inmediatamente anterior al año de ejecución de los proyectos. Tiene unas líneas de acción definidas que están articuladas a 8 líneas específicamente, una que está dirigida al Plan Nacional de Lectura y Escritura, Leer es mi cuento, otra que está dirigida a las actividades artísticas, culturales y de la economía naranja de duración limitada, otra que tiene que ver con el fortalecimiento de procesos artísticos, culturales y de la economía naranja con una duración mínima de 6 meses. Se tiene también programas de formación artística, cultural y de la economía naranja con una duración de mínima de 4 meses. Hay un apartado o una línea específica de investigación, fortalecimiento organizacional y circulación para las artes, el patrimonio cultural y la economía naranja, y la circulación artística a escala nacional, el fortalecimiento cultural a contextos poblacionales específicos, o sea, lo que tiene que ver con prácticas culturales de pueblos indígenas, prácticas culturales de comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras, prácticas culturales del pueblo romaní, también prácticas culturales de la población con discapacidad, y también ofrecen unos servicios que es importante considerarlo, que es la convocatoria pública del Programa Nacional de Concertación, que tiene que ver con el acompañamiento a los diferentes sectores y especialmente a gobernaciones y alcaldías que estén interesados en generar modelos de portafolios similares a nivel local y a nivel regional. Entonces, este es uno de los portafolios que vamos a estar muy pendientes en el desarrollo, tal vez en el que nos vamos a centrar en el módulo para poder tener casos puntuales en la formulación de estos proyectos. Y el otro es el Programa Nacional de Estímulos Culturales. El Ministerio de Cultura, con el fin pues, de apoyar la movilización nacional e internacional de artistas, creadores, investigadores y gestores culturales, así también como los emprendimientos comunitarios y sin ánimo de lucro, los que están emergiendo o aquellos que están consolidados para que reciban por medio de becas, pasantías, premios nacionales, reconocimientos o residencias artísticas un estímulo a su quehacer en diferentes disciplinas. Este programa está dirigido a personas naturales, jurídicas y grupos constituidos. El mecanismo dispuesto para acceder a dichos estímulos es mediante convocatoria pública anual, de manera tal que puedan participar en este abanico de oportunidades todos los actores del sector cultural. Las modalidades por medio de las cuales se otorgan los estímulos es a través de becas, a través de pasantías, de premios nacionales, de reconocimientos, de residencias artísticas, de formación, también de investigación, de creación y de circulación. Algunas de las áreas convocadas son artes visuales, danza, literatura, música, teatro y circo,
la cinematografía, comunicaciones, televisión, radio y cultura digital, patrimonio, proyectos museográficos, archivos, bibliotecas, poblaciones, primera infancia, fomento regional, emprendimiento cultural, economía creativa, que tiene que ver con industrias culturales y creaciones funcionales, entre otras. Eh, eh, También ellos ofrecen la asesoría a las dependencias del Ministerio y entidades territoriales en la elaboración de convocatorias de estímulos para el sector cultura, que apoyan pues toda la posibilidad de el impulso y el estímulo a proyectos y actividades culturales de interés común. Estos dos portafolios harán parte de todo el desarrollo de nuestro módulo. Nos va a permitir poder acceder a información precisa, a que podamos compartir experiencias. Seguramente muchos de ustedes han participado de cada uno de estos espacios y enriquecen con esa experiencia aquellos que aún no han podido acceder o que están en miras de presentación de estos proyectos. Es la oportunidad también para poder mejorar en algunos casos las condiciones de formulación. Como lo vimos anteriormente, muchas veces no se trata del formato o de la fuente que tiene los recursos. Se trata de la identificación de nosotros mismos en nuestro proyecto, de esas oportunidades y de discurso que sea coherente con las oportunidades que tenemos de financiación. Entonces, esa es parte de la labor que tenemos en este módulo 3 y que vamos a desarrollar de manera puntual con cada uno de los grupos que hacen parte del diplomado. No me queda más que agradecer la atención en este espacio, un espacio que la nueva realidad nos lleva a compartir de esta forma. Eh, eh, Pensemos para nuestros espacios siguientes de grupos, llevar nuestras iniciativas de proyectos, eh, llevar las experiencias que consideramos importantes para compartir con los compañeros y que podamos de esa forma tener un resultado mucho más grande del que puede ser solamente una clase magistral. Repito, la experiencia de cada uno de ustedes, el trabajo que han desarrollado en sus municipios es el que enriquece realmente este espacio que ha abierto de manera muy positiva la gobernación de Antioquia a través de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por la atención. Nos encontraremos próximamente y espero que sigan disfrutando y aprovechando cada uno de los módulos que está considerado en este importante diplomado. Muy buen día para todos.